Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este módulo de atención primaria que estamos realizando como actividades interinstitucionales entre la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional y la Universidad del Bosque. Esta actividad la estamos realizando cada 15 días y en esta ocasión vamos a hablar sobre la prevención de la malnutrición infantil en la población pediátrica. Y esta charla está a cargo de Juan Camilo Mendoza, estudiante de la Universidad Nacional y parte del grupo de investigación en pediatría de su universidad. Y yo, mi nombre es María Alejandra Cárdenas, estudiante de la Universidad del Bosque, también parte del grupo de interés e investigación de pediatría de mi universidad. Juan, sigue, por favor. Bueno, un poquito sobre el contenido de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer una introducción general, vamos a hablar sobre la situación actual, cuál es el abordaje, las clasificaciones, las determinantes biopsicosociales de esta condición, un acercamiento y todas las estrategias de prevención y unos mensajes para llevar a casa. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, tenemos que recordar que para que el ser humano pueda crecer y pueda desarrollarse en todos sus ámbitos, cumplir todas sus funciones metabólicas esenciales y que pueda mantener en sí como un equilibrio fisiológico, es necesario que tenga la ingestión de macronutrientes que van a ser los encargados de darle la energía que requiere para todos estos procesos y de micronutrientes como las vitaminas y los minerales. Estos son fundamentales como para todos los procesos que tienen que ver con el metabolismo celular. Además de esto, digamos, la fibra y compuestos bioactivos que van a cumplir también un papel importante y todo esto con el fin de que los requerimientos nutricionales que tiene la persona, que es básicamente la cantidad necesaria de nutrientes que se absorben en el organismo, sean los que se necesitan para evitar que haya déficit y que se mantenga un estado pues óptimo en todas sus funciones generales. Requerimientos nutricionales van a variar entre cada individuo. Sigue, por favor. Bueno, como ya les mencioné, los macronutrientes se van a dividir en tres grupos principales: las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y tienen como función aportar pues, los requerimientos calóricos a la persona. Las proteínas pueden ser de origen animal, incluyendo pues la carne, el pescado, el pollo, los derivados lácteos, y de origen vegetal, em, que a su vez pueden ser pues los productos de soya, los vegetales. Y estos pues se ha descrito que pueden y que deben corresponder aproximadamente al 20% del plato, así mismo como los carbohidratos, que van a tener un aporte del 50%, y estos van a incluir harinas, arroz, azúcares, pero pues hay que tener en cuenta que estamos hablando de carbohidratos que no tengan azúcares adicionados, no pues dulces ni nada de eso, y este tipo de alimentos deben ser restringidos a menos del 10%. Y por último tenemos las grasas, que también pueden ser de origen animal y vegetal. Pues hay que tener en cuenta que también hay unas grasas que se denominan saturadas o trans, y que estas deben limitarse en menos de un 10%. Todos estos alimentos pues, son necesarios para alcanzar los requerimientos energéticos y así cubrir pues, el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños, y digamos en las mujeres embarazadas pues lograr un depósito que sea el necesario. Aquí en esta tabla que les estoy mostrando es básicamente cuáles son los requerimientos energéticos diarios según la edad, el sexo y la actividad física. Ahí donde dice actividad física moderada es básicamente 60 minutos diarios de actividad. Ahí pues básicamente lo que les quiero mostrar es que según la etapa de crecimiento del niño y según pues la actividad, si tiene una vida sedentaria o no, pues va a requerir pues va a tener requerimientos energéticos diferentes que hay que tratar de alcanzar para que pueda tener un adecuado crecimiento y desarrollo. Listo. Por otro lado, tenemos los minerales, las vitaminas, la fibra. Estos van a ser fundamentales en todos los procesos metabólicos celulares. Y en esta tabla pues vamos a encontrar todos los valores que son esperados según la edad de aquellos componentes pues que van a ser muy importantes para todo el equilibrio corporal, para la producción de enzimas, hormonas y sustancias pues fundamentales para el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños. Estos que se ven acá en la tabla
digamos que los menciono porque son los que tienen una relevancia un poco más alta en cuanto a la salud pública, porque son aquellos de los que más se describen déficits en la población pediátrica, como lo son pues el hierro, el zinc, la vitamina A y el calcio. Igualmente ahí la tabla también está discriminada por años y por género de estos micronutrientes que son pues muy importantes para el desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes alimentarias que me van a aportar a mí este tipo de componentes? En cuanto al hierro, vamos a tener que hay un hierro hemo que los vamos a encontrar en las carnes, en el pollo, en el pescado y van a tener una mayor absorción a nivel gastrointestinal. Por otro lado, vamos a tener un hierro que es no hemo, se van a encontrar principalmente en como vegetales, frutas y cereales. Y bueno, hay que tener en cuenta que cuando se administra conjuntamente con el calcio, la absorción se va a disminuir, entonces lo preferible es que no se haga una ingestión, digamos, simultánea de los mismos. En cuanto al calcio, vamos a encontrar que estos minerales y estas vitaminas, bueno, se van a encontrar principalmente a nivel de vegetales de hojas verdes, productos de soya, los lácteos, y que también su aprovechamiento se va a disminuir cuando se administran con alimentos procesados que tienen alto contenido de sodio, porque va a llevar a que a nivel del riñón se elimine el calcio. Por otro lado, el potasio lo vamos a encontrar a nivel de vegetales de hojas verdes, granos, tomates, calabaza, pepino, y se va a disminuir su biodisponibilidad por un componente que se llama el ácido oxálico, que va a estar en la espinaca, en la papa, en la remolacha. En cuanto, bueno, el zinc, vamos a encontrarlo en en las legumbres, en los granos, en las semillas, la vitamina A en todas las frutas y vegetales de color amarillo o naranja, la vitamina C en las frutas cítricas, en pimentones, judías, fresas, brócoli, papa, kiwi. Y la vitamina D, pues la fuente más importante va a ser el sol, seguido pues de pescado, de champiñones y de levadura. Bueno, yo creo que la mayoría hemos visto esta imagen que está acá al lado derecho, que básicamente lo que es como una ayuda visual que nos ayuda a determinar cuál es el tamaño ideal de las porciones para una persona. Entonces, básicamente dice que el tamaño de la palma va a corresponder a la porción de proteína animal, vegetales y hortalizas va a ser el contenido que quepa en dos manos, la cantidad de mantequilla corresponde a una falange distal de los dedos y así sucesivamente. Sigue, por favor. Pero entonces, bueno, el estado nutricional a mí me va a hablar como de un balance que va a existir entre el requerimiento energético nutricional y este va a estar determinado por la tasa metabólica basal, la actividad física del niño y el efecto térmico de los alimentos, que es básicamente la energía que se requiere en el cuerpo para la digestión, la absorción y el metabolismo de todos los macronutrientes. Y por otro lado está la ingesta o pues la entrada de energía. La cantidad de energía que una persona requiere va a depender primero de la edad, de su sexo, del estado fisiológico, de la actividad física realizada y su estatura. Entonces, hay etapas en la vida que esta se va a aumentar, como va a ser la niñez, la adolescencia, el embarazo, la lactancia, estados de enfermedad y posoperatorios. Si el requerimiento energético es mayor a la ingesta, vamos a entrar en un estado de desnutrición que puede presentarse en tres grupos. La primera es la emaciación, que es un bajo peso para la talla, y este suele indicar como que hay una pérdida de peso reciente y que es grave, y puede ser a que la persona no ha comido lo suficiente o que tiene alguna patología infecciosa o diarrea que ha producido que tenga una pérdida de peso rápida. Por otro lado, tenemos el retraso en el crecimiento, que es una talla baja para la edad, y esta es consecuencia de una desnutrición que es más crónica o recurrente y puede estar asociada a condiciones socioeconómicas deficientes, que tenga una nutrición y una salud materna deficiente, que tenga una alimentación y unos cuidados en el niño que no sean apropiados, y esto va a ser, pues va a impactar directamente sobre el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Por otro lado, también tenemos la carencia de micronutrientes, como ya les había dicho, los más frecuentemente encontrados en nuestra población es el hierro, el ácido fólico, la vitamina A y el zinc.
y pues digamos que estas carencias suponen como una amenaza a la vida a nivel global y principalmente en los países de ingresos bajos. Pero si nos vamos para el otro lado de la balanza, si la ingesta supera los requerimientos energéticos, nos vamos a enfrentar al sobrepeso u obesidad infantil. Y esto es cuando el niño pesa más de lo que debería pesar para su altura. Como consecuencia, pues, bueno, esto puede ser consecuencia de dos cosas. La primera es que haya un desequilibrio de las calorías consumidas, es decir, come muchas calorías. Y la segunda es que haya insuficiente gasto de las calorías consumidas. Y el otro grupo en el que se puede manifestar es por las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, que son básicamente cardiopatías, diabetes, cáncer, todo esto asociado pues al aumento de peso. Sigue, por favor. Entonces, bueno, si nos enfrentamos a un niño que está en alguna de estas dos situaciones, es muy importante saber por qué. Entonces, realizamos la antropometría, que más adelante les vamos a explicar cómo se hace, y vamos a mirar. Si, por ejemplo, encontramos que está en un estado de desnutrición, es importante primero indagar sobre la posible etiología. Entonces, ¿se trata de alguna enfermedad que me explique la condición o por el contrario su situación psicosocial? Lo segundo es evalúo cómo fue su desarrollo en el tiempo. Entonces, si se trata de un proceso que fue instaurado agudamente, que puede ser explicado por una infección, un trauma, una quemadura, o por el contrario se trata de un proceso que es crónico, que también puede ser patológico, digamos, asociado a una patología como el cáncer, como la fibrosis quística, o pues que no haya consumo de alimentos. Un mecanismo también se puede estudiar. Entonces, se trata de que el paciente está en inanición, que hay alguna patología que me condicione la absorción de los alimentos, que el niño está en algún estado hipermetabólico que me consuma todo lo que necesito, o que yo estoy perdiendo los nutrientes por alguna vía. Y todo esto, pues también tengo que evaluar cuál es el impacto, que ya más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Sigue, por favor. Sigue, por favor. No, devuélvete una, por favor. Listo. Entonces, en cuanto al sobrepeso, el abordaje va a ser similar. Voy a evaluar si se trata de alguna enfermedad que me explique su condición, por ejemplo, un síndrome ovario poliquístico en un adolescente, o que no esté asociado a ninguna enfermedad. Tengo que tener muy en cuenta todos los antecedentes maternos, personales, familiares, pues se ha estudiado y se sabe que el estado nutricional, por ejemplo, materno, tiene un impacto muy importante como en el peso y en el desarrollo de los hijos, y es lo que vamos a conocer como los 1000 primeros días, que más adelante les vamos a hablar sobre eso. Y también indagar sobre la conducta alimentaria, la actividad física, los hábitos que tiene y los factores de riesgo que me puedan explicar esta condición o este estado nutricional. Entonces, si está en estado de pobreza, pues eso multiplica el riesgo de que sufra algún tipo de malnutrición. Si tiene algún, digamos, condición psicológica, todo esto me va a ayudar para que yo pueda entender y a partir de ahí empezar a planear todas mis rutas para hacer un abordaje individualizado. ¿Sigue? Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Así como la desnutrición o el sobrepeso va a llevar consecuencias muy importantes para la salud de nuestros niños. La primera, pues en desnutrición, el sistema inmune se va a ver alterado, hay un mayor riesgo de que presenten sepsis, va a tener una baja respuesta celular inmune, los niveles de IgA se van a disminuir, todas las respuestas inmunes de fase aguda también se van a disminuir, entonces estos niños puede que no hagan fiebre o los marcadores como leucocitosis tampoco sean muy marcados. Va a haber afección del hígado, entonces la producción de albúmina se va a disminuir, el proceso de gluconeogénesis también va a estar disminuido, entonces va a aumentar todo el riesgo de que ellos hagan hipoglicemias. Va a haber disminución del gasto cardíaco, les va a disminuir el ácido gástrico, las enzimas pancreáticas, van a perder la función de la barrera intestinal, obviamente van a aumentar el riesgo de hacer hipo, hipertermias, atrofias
cutáneas que hacen que, por ejemplo, los signos de deshidratación no vayan a ser muy confiables en estas situaciones. Pero entonces, si nos vamos para el otro lado, tampoco es muy favorable la situación. En un estado de obesidad y sobrepeso, los factores van a actuar, perdón, como factor de riesgo para que ellos desarrollen diabetes, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, dislipidemia, SAJOS, cáncer como de mama, colon, endometrio, esófago. Además de eso, síndromes metabólicos, enfermedad de hígado graso no alcohólico, osteoartrosis, además de problemas pues, psicológicos y sociales que conlleva esta condición. Adicionalmente a todo esto, cualquier tipo de malnutrición va a aumentar los costos en la atención de salud, va a reducir la productividad de la población, va a frenar el crecimiento económico del país y esto va a perpetuar un ciclo de pobreza y de pues, mal estado de la salud de la población. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la situación actual. En la gráfica de la izquierda podemos ver Colombia referenciada con el punto azul, a comparación del mundo, que es el punto naranjita. A simple vista podemos ver que Colombia, en términos de, bueno, un poco más general, en el mundo, pues 45% de la mortalidad infantil se debe a la desnutrición. Eso sería aproximadamente más o menos 2.7 millones de muertes causadas por la desnutrición. Y pues la desnutrición aguda, porque pues hay desnutrición aguda y crónica, pero en el caso de la desnutrición aguda, colabora con un 12.6% de la mortalidad infantil menor de 5 años. Colombia, en este caso, tiene un bajo porcentaje a comparación del mundo en términos de la lactancia materna continuada, es decir, pues, en esta estadística, después de un año de vida. Algo bueno es que estadísticamente nosotros tenemos la tendencia a comenzar la lactancia de una forma temprana a comparación del mundo. Algo malo, tenemos que decirlo, tenemos un porcentaje menor a comparación del mundo en términos de lactancia materna exclusiva. En general, podemos ver delgadez en población escolar, desnutrición en mujeres mayores de 18 años, bajo peso neonatal, entre otras medidas, que Colombia está mucho mejor a comparación del mundo. Pero si nosotros lo contrastamos con nuestra realidad nacional, la verdad estamos fallando en cierto tipo de cosas que ya más adelante lo vamos a ver. La OMS para el 2025 planteó 6 objetivos, entre ellos está la reducción en las tasas de retraso en talla, en la anemia, en el bajo peso al nacer, no, la reducción pues, en la medida del sobrepeso, un aumento en la lactancia materna exclusiva y la emaciación. Tenemos que recordar que la lactancia materna exclusiva es en los primeros 6 meses y la continuada es después de los 6 meses. Pero entonces, ahora, varias instituciones, tanto nacionales como internacionales, nos han evaluado en términos de la malnutrición. El Atlas of Childhood Obesity generó un puntaje de riesgo, que es el Short Risk Score, que se basa en factores de riesgo poblacionales y en políticas de cada país basadas en la nutrición saludable para los niños y en la promoción de la actividad física. Como podemos ver, tenemos un riesgo medio de obesidad infantil, que probablemente aumentará estos años precisamente como efecto post-cuarentena, que nos dedican, pues los niños ahorita están mucho más tiempo en la casa, viendo un televisor, un computador. También ese tiempo que los niños ven pantalla lo vamos a referenciar en esta charla como tiempo de pantalla, ¿cierto? También otro factor de riesgo que tiene Colombia es el efecto publicitario de todas las comidas rápidas que sobrecargan a las familias, entre otros factores como la pobreza, la falta de oportunidades, etc. Hablando un poco más de legislaciones, Colombia ha tenido diferentes leyes en pro de la nutrición infantil. Como por ejemplo, nosotros nos regulamos por la resolución 2465 del 2016,
pues en donde adoptamos todas las medidas antropométricas teniendo en cuenta los parámetros que estableció la OMS. Entonces, de ahí salen todas las tablas de crecimiento y desarrollo de los niños. La resolución 3803 del 2016, conocida como RIEM, es la recomendación de ingesta de energía y nutrientes para toda la población colombiana. De ahí han salido varios documentos que más adelante los vamos a analizar y vamos a hablar un poquito por encima de ellos. La OSAN es el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Acá hacemos un paréntesis y nosotros tenemos que entender esa seguridad alimentaria desde sus diferentes grados. Está pues como tal el hecho de seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria que se clasifica en bajas, inseguridad alimentaria y en alta. La baja es más que todo cuando solo los adultos en el hogar sienten hambre después de comer. O sea, tienen una alimentación deficiente. Y la alta es cuando tanto los niños y los adultos sienten hambre. Entonces, pues la seguridad alimentaria como tal se define como una situación donde ningún integrante del hogar siente hambre. Eso, el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutrición va a ser el encargado de establecer como tal esos datos, establecer políticas de prevención y de seguridad alimentaria. La Ley 1355 del 2009 es la ley que nos define la obesidad como enfermedad, nos define su manejo y el control. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, estas son sus siglas, se encarga de diseñar diferentes tipos de programas, recomendar la lactancia materna, hizo parte de la creación del Plan Decenal de Lactancia Materna en el 2010-2020. También promulga el consumo universal de alimentos en la población colombiana, teniendo en cuenta tres cosas: cantidad, calidad y variedad. Finalmente, la resolución 1841 del 2013, que habla sobre la seguridad alimentaria y nutrición como acciones que buscan garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad. En general, se inscribieron pues estas leyes y estas resoluciones en un marco de la reducción y la prevención de la malnutrición en la infancia. Y ahora, veamos más datos. El ASIS es el análisis de situación de salud, pues que el reporte fue dado en el 2019, usando datos de la encuesta nacional de la situación nutricional del 2015. Entonces, los gráficos de mortalidad infantil deben ser contrastados con la realidad colombiana, que es esta tablita, teniendo en cuenta las migraciones internas, externas, el conflicto armado, los cultivos ilícitos, etc. Vemos en general que hay una reducción, pero debemos contrastarlo con la realidad de cada uno de los territorios colombianos para ver qué tal se maneja esa reducción de la mortalidad. Y en el gráfico de la lactancia materna exclusiva, podemos ver que en el 2005 se presentó el pico de porcentaje de lactancia materna exclusiva. Lastimosamente, después del 2005, fue disminuyendo, aumentando el riesgo de desnutrición y morbimortalidad infantil en Colombia. Debemos darnos cuenta que nosotros como futuros profesionales de la salud estamos encargados de la promoción de la lactancia materna y una alimentación complementaria saludable, y la prevención de la desnutrición, retraso en la talla, sobrepeso y obesidad. Debemos implementar muchos más programas de educación, intervención comunitaria, familiar y estatal, para que mejoremos todas estas cifras como tal. Y hablemos un poco de actualidad. El impuesto a las bebidas azucaradas va a ser, pues, nuevamente, como le dice el artículo, nuevamente discutido por cuarta vez en Colombia para ver si lo aprueban o si otra vez lo rechazan. Eso es una cuestión de lobby, donde las compañías azucareras intervienen mucho pues, en sus intereses internos como tal. Y para el 2022 se propuso desde el Ministerio de Salud, con la ayuda de la Red Papás, la implementación de sellos que nos informen cuál es el contenido, cuál es el perfil nutricional de los tipos de alimentos que nosotros estamos comprando, que nosotros vamos a consumir y que nosotros le vamos a dar a nuestros niños, a nuestras familias. Esto ayuda muchísimo porque las tablas nutricionales algunas veces son muy difíciles de leer, aún así para algunos profesionales. Entonces, esto le ayuda mucho a la gente para saber si es alto en azúcar, alto en sodio o alto en grasas saturadas.
Bueno, estas siguen siendo gráficas de la CIS 2019 y voy a hacer una diferenciación acá. La desnutrición global es teniendo en cuenta el peso para la edad y la desnutrición aguda es teniendo en cuenta el peso para la talla. Hablando de la desnutrición en Colombia, debemos referirnos también a la seguridad y bienestar alimentario de diferentes poblaciones. Como podemos ver en las dos gráficas de arriba, en esta gráfica vemos el descenso de la desnutrición global en menores de 5 años. Pero acá vemos algo mucho más preocupante. Esta es la del 2015 como tal, la de esta verdecita. Vemos que acá la población en riesgo es la indígena, ¿cierto? Entonces, las poblaciones en zonas rurales y alejadas de las cabeceras municipales tienen un mayor riesgo de tener inseguridad alimentaria, que dependiendo del grado, pues como anteriormente lo expliqué, eh, genera sensación de hambre en algunos integrantes del hogar o en todos, implicando una mala alimentación y por ende deficiencias nutricionales que ayudarían a aumentar esa brecha socioeconómica que hay en la sociedad actualmente. Son limitantes del crecimiento económico, como anteriormente lo dijo Alejandra. Son otras de las consecuencias que hay que tener en cuenta con la inseguridad alimentaria, porque no solo es una médica, sino también una socioeconómica, una cultural. Debemos tener en cuenta que la población, la población en riesgo es la indígena y la rural. Ahora, en la obesidad vemos que comparando, pues en esta tabla la compararon los 3 años, 2005, 2010, 2015. En el 2015 vemos un aumento demasiado grande en la obesidad pues, para las mujeres y para los hombres, más en las mujeres. Y también vemos un mayor índice de obesidad en la población urbana que en la rural. Debemos tener en cuenta eso porque así podemos agruparlo, por así decirlo, entre una obesidad en el sector urbano y una desnutrición en la rural, dependiendo si se acerca o no de, pues, de esos centros gubernamentales y de poder. Acá vamos a comparar el IMC rural y urbano. Entonces, en este caso, este es el rural y este es el urbano. Si nos damos cuenta, no, o sea, la diferencia no es tanta, hay un poco de aumento, pero como tal no se diferencia. Pero correspondiente a los datos del NSD, Risk Factor Collaboration, entre 1975 y 2015 ha aumentado ese índice de masa corporal. También vemos cómo ha aumentado el sobrepeso a la izquierda y la obesidad a la derecha. Preocupante aumento de estas y un mejor desempeño en medidas estatales de prevención de la desnutrición aguda, moderada y severa. Hemos disminuido, pero que no se nos haga raro comenzar a ver más de este lado que del otro. Es algo preocupante porque es que nosotros podemos ver que en este caso, comparándolo con el 2010, el retraso en talla ha disminuido, es algo buenísimo, pero el exceso en peso ha aumentado y mucho más. Y por lo que se espera después de la pandemia, ambos podrían estar descontrolados, pero más que todo esta parte. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya le estamos dando como tal un comportamiento diferente en la obesidad en cuarentena. Ya más adelante lo vamos a ver cómo se modifica nuestro perfil. Y más gráficas. Entonces, este es entre el 2000 y 2016 que nos da el Global Nutrition Report, donde podemos contrastar lo mismo, un descenso de la desnutrición, pero un aumento del sobrepeso y la obesidad. Y acá podemos ver la cantidad de población, que es el círculo grande, que está sin desnutrición ni obesidad, una parte con retraso en talla, una parte con sobrepeso y la última es emaciación, el círculo chiquito. Y otras tablitas. Entonces, algo buenísimo que nosotros tenemos es que nuestras tasas de desnutrición, de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, es inferior a nuestras metas. O sea, estamos cumpliendo con ese objetivo, pero con los demás no tanto.
Acá vemos de nuevo un alto pues, factor de riesgo que es la población indígena, en lo que se trata de la desnutrición infantil. Y acá vemos una tabla de la prevalencia de déficit de micronutrientes en mujeres, niños y niñas. Zinc, vitamina A, anemia. Entonces, recordar que la deficiencia de micronutrientes no solo nos trae deficiencias en el desarrollo cognitivo y en el crecimiento del niño, sino también deficiencias inmunológicas, problemas pues, de salud del niño, infecciones, etc. Y para lo muestra un botón. No sé si los participantes han visto noticias estos días, pero Human Rights Watch lanzó un artículo, pues un reportaje sobre la comunidad Wayuu, comunidad indígena en La Guajira, que está en altísimo riesgo, no solo por la corrupción que vive esa zona, sino porque en la pandemia los han dejado abandonados, pues más de lo que ya estaban. Y tenemos acá pues, la historia de María Clara, que pues, es una líder de la tribu Wayuu, que perdió un hijo por desnutrición y pues que lo que nos documentan en ese artículo es que La Guajira tiene tasas de mortalidad más altas que en el país. Es una zona de riesgo de desnutrición y mortalidad infantil y ahí confluyen todos los factores de riesgo que pueden haber, desde pobreza hasta pues, conflictos con la corrupción, entre otros. Y este es un mapita que lo hizo la Fundación Éxito con el índice de desnutrición crónica, evaluando diferentes variables que están acá. Y las zonas en rojo son para que vean la cantidad de zonas en estado crítico con alto riesgo de desnutrición crónica. Son 58% de la población colombiana los que están en desnutrición crónica. Listo. Entonces, ya desde la atención primaria, un enfoque que quisimos traerles nosotros en cuanto a toda la valoración nutricional y pues del niño, es importante que esta sea integral y completa. Sigue, por favor. Entonces, lo importante es que, pues, primero que todo y como pilar fundamental en el ejercicio de la medicina, es que se tiene que hacer una historia clínica completa, en este caso, incluyendo la dietaria, hacer énfasis en todos los antecedentes personales, familiares del paciente que nos puedan arrojar información valiosa, hacer un examen físico detallado junto con la valoración antropométrica que ya les vamos a comentar. Y para clínicos solamente si la historia clínica nos orienta hacia esto, ¿sí? O sea, no hace parte de la atención primaria, pero si durante todo el interrogatorio y todo el examen físico llegamos a ver enfermedades que pueden requerir de exámenes, por ejemplo, una función tiroidea o si estamos sospechando una anemia, pues podemos hacer paraclínicos, pero específicamente en cada situación. ¿Tiene, por favor? Entonces, es importante incluir todos los datos personales del paciente, de la familia, el grado de escolaridad, dónde viven, si donde viven cuentan con servicios públicos, qué tipo de casa, todo esto es muy importante. Eh, Obviamente también indagar sobre síntomas que nos pueden sugerir carencias de micronutrientes y factores. Ay, ¿qué pasó? ¿Sigue? Ahí. Bueno, en esta tablita que ustedes están viendo acá, son básicamente factores de riesgo nutricional que están asociados a algunas patologías seleccionadas. Entonces, si por ejemplo nos enfrentamos a niños que tienen antecedentes patológicos como parálisis cerebral, fibrosis quística, síndrome de Down, prematuridad, estos niños van a tener, por ejemplo, alteraciones perdón, o problemas para su alimentación, van a tener peso más bajo, talla más baja. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños con síndrome de Down, hay unas tablas específicas que nos hablan de ellos para medirles sus índices antropométricos. Los antecedentes, pues de esto vamos a encontrar muchísima información, pero quise traerles este artículo que encontré que fue publicado este año y habla sobre la obesidad materna, factores ambientales, parto por cesárea y lactancia materna como determinantes en el sobrepeso y obesidad de los niños.
Este estudio lo hicieron, pues un estudio de cohorte, lo hicieron en 672 madres, se les hizo un seguimiento desde el nacimiento hasta los 6 años de vida en Brasil. Digamos que en resumen, ellos encontraron que la presencia de obesidad materna aumenta el riesgo más de 2 veces de que sus hijos también sean obesos y que todo esto va a estar condicionado a sí mismo por pues el componente hereditario, asimismo como hábitos alimenticios, comportamientos que comparten en el núcleo familiar. Todo esto va a estar muy importante. Entonces también es fundamental indagar sobre el estado nutricional del núcleo familiar, si durante el embarazo la madre sufrió de desnutrición o de diabetes estacional que también nos condiciona pues que el niño cuando nazca vaya a tener algún problema en su salud. ¿Perdón? En cuanto a la historia dietaria, pues es importante hacer énfasis primero en la cantidad y en la calidad de los alimentos que ingiere el niño. Entonces, tipo de alimentación que se da, si es lactancia, cuál es el tiempo de lactancia, cuál es la técnica que utiliza, cada cuánto, si es una fórmula, qué tipo de fórmula y cómo la prepara la madre, si es alimentación complementaria, cómo le da o si por el contrario el niño consume alimentos al igual que el resto de su familia, el número de comidas al día, si toma algún suplemento vitamínico, si hay alguna alergia o intolerancia documentada. También es importante documentar la inocuidad de los alimentos, cuáles son las prácticas culinarias, las prácticas de las familias sobre la distribución intrafamiliar de los alimentos, que también se describe que, por ejemplo, al padre se le da la porción más grande de la comida o a los hombres, y esto todo en las condiciones familiares específicas. Y asimismo, como ya he mencionado, pues la dinámica de la disponibilidad y el acceso al agua potable, que es muy importante. En cuanto al comportamiento alimenticio, pues también es importante indagar sobre el sitio en donde come, si come enfrente del televisor, si come en el cuarto o si se sienta en la mesa a comer con la familia, en qué horarios lo hace, si el niño tiene su propio plato o si por el contrario come de un plato familiar grande, si todos estos condicionantes que hacen que, por ejemplo, un niño que se sienta a comer enfrente em, del televisor, pues va a tener eh, pues va a ser importante indagarlo. ¿Sigue, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar de la valoración antropométrica y nosotros vamos a tener peso. Para menores de 2 años está el pesa bebés, que lo vemos ahí en pantalla. Si no tenemos pesa bebés, usamos la técnica del peso por diferencia, que es pesarlo con la mamá y hallar la diferencia después de pesar a la mamá. Siempre con la menor ropa posible, con las extremidades adentro del pesa bebé y tratando de que esté lo más quieto posible. La talla para menores de 2 años es usando el infantómetro, es más que todo longitud. En este caso es longitud. Ya luego de los 2 años es ya talla como tal. ¿Por qué? Porque con el infantómetro lo que nosotros vamos a usar es que pues, vamos a hacer que el bebé se acueste, esté totalmente horizontal y nosotros con la ayuda de la mano vamos a extender las extremidades inferiores para que quede pues, totalmente horizontal. Y como siempre, cabeza, glúteos, escápulas y talones pegados contra el infantómetro y centrados. Entonces, esa es longitud. Y la talla, como normalmente la conocemos, mayor de 2 años, que ya es vertical. El perímetro cefálico, usamos esta cintica y si no tenemos esta cintica, pues una cinta normal que usemos para las medidas antropométricas, como el perímetro de cintura. Y lo que vamos a hacer es por encima de las cejas y las orejas, hasta la parte posterior de la cabeza. Ni tan apretado, ni tan suelto. El perímetro braquial es con el brazo totalmente relajado y tratando de que esté entre la mitad entre el olecranon y el acromion. Y también lo mismo, ni tan apretado, ni tan eh, no ajustado. Y esta es la herramienta que nosotros usamos para tomar el perímetro cefálico. Verde es que está con el adecuado, amarillito es desnutrición aguda moderada y lo rojito es desnutrición aguda severa. Y nosotros vamos a comparar estas
con respecto a las curvas de crecimiento y desarrollo, que tenemos para perímetro cefálico con respecto a la edad, al igual que el perímetro braquial. También peso para la talla, talla para la edad, IMC para la edad y peso para la edad. Y hablando más de la clasificación, nosotros tenemos dos tipos de tablas, ¿cierto? La tabla para los menores de 5 años, a la izquierda, y para los menores, y para los niños entre 5 a 17 años. Debemos tener en cuenta que hay más indicadores para los menores de 5 años que para los mayores de 5 años. Para los menores de 5 años encontramos peso para la talla, talla para la edad, perímetro cefálico para la edad, IMC para la edad y peso para la edad. Y además del perímetro braquial, que es un indicador de desnutrición. Y para los mayores de 5 años tenemos talla para la edad y el IMC para la edad. Entonces, lo normal siempre va a estar entre -1 y 1, ¿cierto? Pero entonces, hablamos de obesidad en menores de 5 años cuando el IMC y el peso para la talla estén encima de +3 desviaciones estándar. Nosotros nos damos cuenta que en las tablas de crecimiento, las curvas de crecimiento y desarrollo, eso van por desviaciones estándar, entonces ahí es fácil, es unir el eje X con el eje Y. El sobrepeso, vamos a darnos cuenta que el IMC y el peso para la talla van a estar entre +2 y +3 desviaciones estándar. El adecuado ya lo mencionamos y continuamos para abajo. Riesgo de desnutrición, peso para la talla, peso para la edad y talla para la edad entre -1 y -2. En la desnutrición, peso para la talla y peso para la edad debería estar entre -2 y -3. Y talla para la edad menor a -2, desviaciones estándar. Y desnutrición severa ya cuando tenemos peso para la talla menor a -3 desviaciones estándar, al igual que el peso para la edad. Y al igual que nosotros podemos encontrar medidas antropométricas que nos digan eso, también podemos encontrar signos clínicos de desnutrición aguda severa. Encontramos el marasmo, que tiene los diferentes aspectos: hipotrofia o atrofia muscular generalizada, ausencia de panículo adiposo. Nosotros podemos ver en los bracitos y en las extremidades como si les sobrara piel. Y tiene una fascia de viejito, o en otras literaturas lo pueden clasificar como fascia de simio. Y el kwashiorkor, que es esta parte, que podemos encontrar edema bilateral, panícula adiposo presente, fascia lunar, palidez conjuntival, palpebritis angular, pues, se relaciona con el déficit de vitamina B2, estomatitis angular, esmalte moteado, caries, desgaste y erosión del esmalte. En la piel podemos encontrar resequedad, zonas de hiperpigmentación, dermatosis pelagroide y hepatomegalia. Entonces, y siempre pues podemos ver la diferencia entre ambos cuadros. Pero en común podemos encontrar características del cabello que pues indican fragilidad, que se desprende fácil, que es opaco, seco, retraso en el desarrollo psicomotor, adinamia, apatía, irritabilidad, atrofia de pestañas, cejas, uñas, fontanela anterior persistente. Entonces debemos tener en cuenta también eso. Yo acá, pues nosotros acá les trajimos una tablita donde podemos ver. Perdóname un segundito, que la doctora Silvana quiere hacer una intervención y ya seguimos. Ok. Bueno, gracias por darme la palabra. Buenas noches a todos. Lo primero que quiero decirles es, quiero puntualizar unas cosas hasta aquí, pero no sin antes, pues felicitarlos por estas iniciativas, tanto a los que los lideran como a todos los participantes. Me gusta que todo está muy actualizado y quisiera entonces tener como unos puntos aquí para que no perdamos el hilo. Entonces, uno de los objetivos principales debe ser como saber nuestras políticas, saber cuáles son nuestras metas y saber detectar estos pacientes. ¿Y cómo lo hacemos? Uno, conociendo la normalidad, conociendo la anormalidad, ¿cierto? Y según esto, entonces, plantear acciones que puedan ayudar a la población.
¿Cómo planteamos estas acciones? Conociendo también igualmente cómo podemos hacer promoción y prevención, no abandonar a las familias y a nuestra población. Bueno, también, y como lo dijo Alejandra al principio en la asesoría de la doctora Gilma, es qué alimentación puede ser adecuada y está al alcance de cada familia, ¿cierto? Porque siempre tenemos opciones que ofrecer para ofrecer una buena proteína, unas buenas fuentes de vitaminas y de minerales. Lo otro es tener en cuenta el equipo con que podemos trabajar. El médico general es una pieza clave, viene la enfermera con que esté, el nutricionista, el pediatra, en algunas ocasiones trabajo social, y digamos que de ahí para allá podemos tener otras personas participando, pero esto es como el grupo fundamental. Bueno, promover la lactancia materna. En nuestro país todavía nos falta mucho para promover, inclusive hay como unas localidades, las localidades más marginadas, que curiosamente son localidades que trabajan mucho en la lactancia y que lo están haciendo bien. Pues tenemos que seguir eso, no debemos rendirnos. Ya ustedes empiezan a conocer los beneficios de la lactancia materna, y si por algún momento no se puede dar, por alguna situación, hay buenas opciones que debemos conocer para los cuales dar. Entonces, esta es una meta grande. Somos un país que tiene mucha pobreza. La pobreza tiene desnutrición y al revés, se vuelve en una cadena. La desnutrición también nos sigue trayendo pobreza por el impacto que tiene social. Bueno, muchachos, entonces los invito a que sigan conociendo las políticas. Tenemos cosas por hacer, tenemos recursos para hacerlo y muchas veces no sabemos ni cómo manejarlos. Entonces, esta era mi intervención. Me voy a salir un poco antes de que ustedes terminen, pero pues sigue liderando los muchachos y la doctora Gilma. Muchas gracias por este espacio. Bueno, los dejo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, entonces, reanudando, nosotros tenemos acá una tablita que nosotros hicimos donde vemos cómo se comparten diferentes signos entre el marasmo y el kwashiorkor. Unos son únicos, otros compartidos, y pues acá está el otro único. Esta tabla yo la traigo no para recalcar en cada uno de los hallazgos clínicos que trae cada deficiencia, sino que diferentes deficiencias de micronutrientes y la desnutrición proteico-calórica nos van a generar diferentes cambios y diferentes hallazgos clínicos que nosotros debemos relacionarnos con ellos, saber que existen y saber que es una problemática social. Listo. Entonces, como la doctora Silvana nos dijo, esta problemática tiene una dimensión biopsicosocial que hay que tener en cuenta. Colombia es un país que está reconocido por su diversidad en plantas, en especies animales, en gastronomía, cultura, todo. Y todo esto nos permite que tengamos la oportunidad, por ejemplo, de cosechar y cultivar y crear nuestros propios alimentos en cada región y nuestros propios platos típicos. Entonces, por ejemplo, el arroz blanco es el cereal que está en el núcleo de la alimentación en casi todo el territorio nacional, aun cuando haya regiones en las que hay otras fuentes importantes de carbohidratos como papa, yuca o ñame, pero el arroz sigue siendo el núcleo de la alimentación. Asimismo, por ejemplo, el plátano tiene una facilidad porque digamos que es fácil de cultivar, es fácil de almacenar en el hogar, tiene una versatilidad culinaria. eh, y también, por ejemplo, la yuca, que es un tubérculo a nivel nacional que está ampliamente distribuido, disponible y es de bajo costo. Esto, yo les estoy mencionando todo esto porque, como decía la doctora, nosotros podemos venir aquí a decirles que todos los niños tienen que comer súper saludable y tienen que hacer ejercicio todo el tiempo, pero es que lo que pasa es que nosotros estamos metidos en una sociedad que tiene determinantes económicos, determinantes sociales, determinantes culturales, y en vez de ir a una comunidad y decirles, no, ustedes no pueden comer arroz con papa y con plátano porque eso está mal, sino que coman pescado y carne, porque eso es lo que debe ser, pues obviamente hay que saber que las comunidades tienen esos determinantes que van a hacer que no sea posible. Lo mismo que les estaba diciendo, a nivel nacional el acceso
permanente a fuentes de proteína como carne, res, pollo, está muy restringido en la gran parte de la población rural y urbana. Estas poblaciones suelen tener acceso a cortes de hueso como vísceras de pollo, por así decirlo, para hacer sus sopas y todo esto, pero el acceso a otros alimentos no es tan fácil. Entonces, estas restricciones alimentarias se agravan en regiones donde, por ejemplo, no hay cría de animales, no hay pesca artesanal, y pues la economía también influye mucho en ese sentido. Igualmente también tenemos que hablar que en relación a las comunidades con el territorio y los servicios, como el acceso al agua, el acceso pues, a las fuentes de alcantarillado y todo eso también determina, es muy importante en ese sentido. ¿Sigue? Esta tabla es extraída del ENSIN de 2015 y básicamente grafica las proporciones diarias nacionales del consumo por grupos de alimentos en colombianos desde los 5 años hasta los 64. Entonces, por ejemplo, en el día, el 61% consume lácteos, pero como les había dicho, vísceras y carnes rojas únicamente el 20% de la población tiene acceso. Los huevos el 27%, las frutas sí es un poquito más alto, 66%, pero básicamente esta tabla se las traigo para que se den cuenta que no todos tenemos el mismo acceso a todos los alimentos que nos gustaría que todos pudieran acceder, pero que lamentablemente por nuestra condición y nuestros determinantes, pues no podemos acceder tan fácilmente a ellos. ¿Bien? Entonces, el estado nutricional lo vamos a dividir principalmente en 3 niveles. El primero es un nivel general o estructural que se va a acoger a todos esos factores socioeconómicos y territoriales de la población que les acabo de decir, y las políticas a este nivel van a buscar abordar todos los problemas de salud en la población general. En segundo lugar, vamos a tener un ámbito que va a ser intermedio y va a jugar un papel muy importante en todo lo que es el entorno social, el saneamiento básico, la seguridad alimentaria que ya les habló Juan. Y las políticas que se van a plantear a este nivel tienen el objetivo de reducir las vulnerabilidades de estos grupos y pues reducir toda la exposición a factores de riesgo para la salud. Y en tercera instancia vamos a tener pues un nivel individual que ya me va a hablar sobre patrones de ingesta de alimentos, la práctica de lactancia materna, la actividad física, y las políticas a este nivel pues van a estar más enfocadas en, digamos, acercarse a las personas y disminuir todas las consecuencias de la enfermedad. ¿Sí? Esto es básicamente lo que les acabo de decir. Hay un determinante estructural o general que me va a hablar de todo el contexto socioeconómico político, determinantes intermedios que me van a hablar pues de la oferta social, la del saneamiento básico, la calidad de agua, todo esto, y pues el aspecto individual. ¿Sí? Entonces, hay unos factores de riesgo, digamos en este caso es para desnutrición, que lo mismo que venimos diciendo, factores socioeconómicos, que haya un nivel de ingresos bajo, que esté en aislamiento social, el alto crecimiento demográfico, ambientales, que no tengan un buen servicio de agua potable, que los servicios higiénicos sean inadecuados, alcantarillado, que no tenga un buen manejo de los residuos, biológicos como pues las enfermedades que ya les había mencionado anteriormente, y nutricionales como muy importante el abandono de la lactancia materna antes de los 6 meses. Hábitos alimenticios, creencias, costumbres inadecuadas, también trastornos en la alimentación que son muy frecuentes en la sociedad. Todo esto pues, son factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, como les venía contando ahorita, y digamos que se describe que el dinero ya no se gasta en los alimentos, sino que los ingresos económicos se distribuyen en otros bienes o en otros servicios. Adicionalmente, el precio cambiante de los alimentos también influye en la alimentación hoy en día. Estamos en contextos en los que las cocinas son cada vez más pequeñas, la preparación de recetas elaboradas ha disminuido, las familias ya no se reúnen a la mesa a la hora de comer y se ha aumentado el consumo de alimentos que son industrializados y por fuera de la casa.
lo que impacta en todo este estado nutricional. Y la inseguridad alimentaria que ya les había contado Juan, pues que todas las personas tengan un acceso físico, social, económico a alimentos suficientes en todo momento, nutritivos, que satisfagan todas sus necesidades diarias, pero pues lamentablemente el 54,2% del país está en inseguridad alimentaria. Y esta inseguridad se divide principalmente en 3 niveles. El primero, que es leve, por así decirlo, hay una preocupación de los miembros del hogar por la cantidad de alimentos y el ajuste de estos. Eh, Listo. La moderada es una ingesta de alimentos de adultos que está baja, indicando constantemente sensación de hambre, y una inseguridad alimentaria severa es que todos los miembros, incluidos los niños, bajan el consumo de alimentos, pues con la sensación de hambre constante. ¿Sí? Pero ya hablamos de los factores de riesgo, ahora los factores protectores, que son en los que tenemos que nosotros hacer énfasis como médicos generales y como profesionales de la salud. Primero, la lactancia materna exclusiva, y ya más adelante les vamos a hablar de los beneficios que trae esto, no solo para la mamá, sino para el bebé y para el entorno familiar y para el ambiente, además de una alimentación complementaria hasta los 2 años, y que ésta sea adecuada. Importante compartir las comidas en la familia. Esto fortalece todo el aspecto afectivo. Entonces es importante que por lo menos una vez al día en esta sociedad que no nos deja parar, o por lo menos ahorita en cuarentena de pronto sí, pero por lo menos compartir un día, una comida al día juntos. Eh, Esto ya es pues a nivel más nacional, pero pues se tiene que trabajar en que las personas tengan un ingreso económico estable. También es muy importante asegurar la buena salud bucal de los niños, manejar adecuados niveles de estrés, asegurar, y nosotros también podemos impactar en que se haga una buena inocuidad, higiene y y conservación, perdón, de los alimentos, y pues la práctica de ejercicio, que más adelante les vamos a hablar un poco de eso. Bueno, entonces hablando un poco de la lactancia materna, debemos tener en cuenta las buenas prácticas de la lactancia materna, pero primero que todo debemos tener un inicio temprano de la lactancia materna, en lo posible desde la primera hora de vida, y la lactancia exclusiva, como anteriormente lo mencionamos, debe ser hasta los 6 meses de vida. Después viene junto con la alimentación complementaria hasta, según las guías internacionales y nacionales, hasta los 2 años de vida. Toca decirle a la mamá, como nosotros somos profesionales de la salud, que nos debemos educar en este tema, que cómo se debe agarrar el bebé. El bebé en el proceso de succión debe agarrarse del pezón y de la areola para tener la lactancia exitosa y eficiente. La mamá lo va a sentir, no debe sentir dolor. Si tiene diferentes signos de alarma, pues debe ir a su médico de confianza. Producción por parte de la prolactina, ¿cierto? El eje normalmente hormonal, la producción se realiza por la prolactina y la expulsión por la oxitocina. Pero el estímulo como tal de la inyección y pues parte de la producción también se realiza cuando la mamá también siente, pues, literal con sus 5 sentidos, cuando huele al bebé, cuando lo ve, cuando lo toca, cuando lo piensa, se estimula como tal ese proceso. Toca también explicar a la mamá, como acá vemos en la tablita, los diferentes tipos de leche que va a tener: calostro, leche de transición y leche madura. Cada uno con diferentes tipos diferente perfil de sustancias, metabólicamente hablando, hormonalmente hablando, factores de crecimiento, etcétera. También de consistencia, el calostro es mucho más pegajoso que las otras. Diferente color, diferente textura, etcétera. Entonces, debemos decirle a la mamá que no se alarme, que esos cambios son normales, ya que, como algunos investigadores lo han nombrado, los inmunonutrientes de la leche van cambiando, y la leche materna es una sustancia muy variable, y se compara esa variabilidad con el crecimiento y el desarrollo del bebé. Toca decirle a la mamá que la lactancia debe ser completa, tratar de que se desocupe el seno, no obligar al niño a comer nunca. O sea, el niño es el que debe demandar por la leche.
él debe pedir la leche. Debemos tratar de que la mamá trate de desocupar el seno para que tanto la porción hidrofílica, que contiene todas las sustancias, todas las vitaminas hidrofílicas, como la parte grasa, que es la que nos va a regular toda esa ingesta energética que va a tener el niño, también nos va a dar esa regulación del ciclo sueño-vigilia del niño, también del apetito, va a estimular diferentes ejes endocrino-metabólicos que nos van a ayudar a ese desarrollo completo del niño, del bebé. También, algo que en algunos artículos de Colombia lo han expuesto, es que siempre hay una sensación después del primer mes de vida, como de secado, como de que ya no produce más leche. Pero debemos decirle a la mamá que después del mes de vida se va a convertir en una lactancia a producción por demanda, o sea, lo que nosotros conocemos como lactopoiesis. No es nada de que se me está secando la leche, que ya no puedo pues, lactar al bebé. No, nosotros debemos decirle que es cuando el niño quiera y pues que ella también debe pensar en el bebé, ver al bebé y tratar de que también esa lactancia se dé por la noche, ¿cierto? Porque varios estudios científicos han visto que en la noche la leche materna contiene un nivel alto de endorfinas que nos van a ayudar como tal a ese neurodesarrollo del bebé. Ahora, la lactancia materna, ¿qué nos va a dar al bebé? Pues hablando de enfermedades, nos va a bajar las infecciones, nos va a bajar el riesgo de enfermedad crónica no transmisible, el riesgo de alergia si no incluimos temprano algunos tipos de alimentos como la leche o los alimentos sólidos como las carnes. Bajo riesgo de enfermedades prevalentes en la infancia. Muy bien. La microbiota va a ser saludable, vamos a tener muchas bifidobacterias. Eso hemos visto en hemos leído en algunos estudios que una microbiota saludable con una buena composición, cantidad y variedad de bifidobacterias puede mejorar el perfil metabólico del niño más adelante. Baja el riesgo de cierto tipo de enfermedades gastrointestinales y metabólicas, al igual que algunas cardíacas. Nos mejora la digestión, el crecimiento y desarrollo se mejoran, se potencian. Toca decirle que un niño hiperactivo, un niño que se mueve, explorador, un niño travieso no es nada malo porque es un buen desarrollo psicomotor. Debemos tener en cuenta también que desde este momento también comienza pues, se desarrolla el niño como un ente psicosexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunas poblaciones, más que todo algunas rurales en Colombia, ven que con la leche materna se genera la erección del pene o la lubricación vaginal en los niños. Y pues la erección del pene en los niños. Hay algunas teorías psicosexuales que indican la traslación del libido en esa etapa hacia la boca, generando esos estímulos sexuales, logrando esa respuesta. Pero lo preocupante de este tema es que eso logra ser como una causa del cese de la lactancia, por ciertas creencias, ciertos tabús que tiene la población colombiana. Debemos desarrollar esa idea con los padres y impedir que se cese temprano la lactancia. Para la mamá, nos baja el riesgo del cáncer de seno y del cáncer de ovario. Es un anticonceptivo natural por ese eje prolactina-endorfinas. Baja la complicación postparto, mejorando también la recuperación postparto. Baja el riesgo de sangrado, ya que la oxitocina nos ayuda a contraer el útero. Y también baja el riesgo de ansiedad y depresión postparto. Tiene también beneficios económicos, sociales y ambientales a comparación de la leche de fórmula. En algunas poblaciones que no tienen acceso a agua potable, es la fuente de agua potable que los niños tienen a esa edad. Y ojo, nosotros también debemos indicarle a esas mamás trabajadoras que tiene Colombia, que tienen la ley de maternidad que les brinda ahorita con una reforma de artículos, 18 semanas de licencia. Una antes del parto y 17 después. Y si tiene embarazo múltiple, se adicionan 2 semanas, entonces serían 20. Y también para el hombre, para el papá, les dan 8 días hábiles de licencia de paternidad, pero ojo, el hombre también ayuda mucho, no solo en el desarrollo neurocognitivo del niño, sino que se ha visto en algunas investigaciones que cuando la mamá tiene mucho estrés, ese estrés
con la liberación de cortisol y otro tipo de hormonas, lo que nos genera es una alteración en la maduración del eje hipotalámico hipoficiario adrenal en el bebé. Entonces tenemos que tener mucho ojo. O sea, vemos esto muy simple, pero tiene un trasfondo inmenso con ese desarrollo y esa maduración de estos ejes endocrinos. Según la OMS y la UNICEF, tenemos 10 pasos para una lactancia materna exitosa. Primero, disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna. Segundo, capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner en práctica esas políticas. Tercero, informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia materna y cómo ponerla en práctica. Cuarto, muy importante, ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al alumbramiento. Quinto, mostrar a las madres cómo se debe generar como tal ese proceso de lactancia materna. Y cómo hay que mantener esa lactancia, aún así toque separarse de los niños. Es muy importante. No dar a los recién nacidos más que leche materna, ¿cierto? Van a haber algunas indicaciones para hacer una fórmula terapéutica lista para consumir, pero siempre, siempre pensar en la leche materna como la primera forma de alimentar al bebé. Séptimo, facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas del día, es decir, que duerman juntos, que estén juntos. Octavo, fomentar la lactancia materna a libre demanda, no obligar al niño a comer. Eso hace parte de las estrategias de alimentación receptiva que implementa también el gobierno de Colombia. 9. No dar a los niños alimentados al pecho chupadores o chupetes artificiales. Es decir, esos biberones, esos chupos, hasta el momento de la lactancia, eso es más adelante. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica. La población y como tal la comunidad debe normalizar este acto. Es un acto biológico. Como vemos acá, ya vimos la tabla de arriba, pero como vemos acá, a comparación del 2010, bajó la lactancia materna continua al año y 2 años de vida. Bajó, disminuyó. Esto es algo gravísimo, porque la lactancia materna continua junto con la alimentación complementaria nos va a dar claves para el crecimiento y desarrollo del niño. Y en el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, se trataron y se formaron grupos de profesionales acerca de la estrategia Madre Canguro para los niños prematuros, y también se establecieron bancos de leche humana, importantísimo para las madres que tengan contraindicaciones hacia la lactancia materna, como es el VIH, entre otras enfermedades. Esto son las tablitas de los bancos de leche que hay en Colombia. En Bogotá está en el Hospital de Kennedy, muy importante. La lactancia y COVID, un tema muy importante, un tema muy actual, es lo que hizo un video de la UNICEF muy bonito que se pueden ver por temas de tiempo, no lo vamos a ver ahorita, pero si lo pueden ver, recomendadísimo. Es, aún así nosotros tengamos COVID, llega a ser mayor el beneficio de la lactancia materna que una posible infección por COVID. Igual, nosotros si la mamá está confirmada o es sospechosa, lo mismo, protección, tapabocas, lavarnos las manos bien, limpiar todas las superficies para que el bebé pueda pues, tomar leche de materna. Bueno, ahora, lo más importante de todo es toda la presentación, ¿cierto? Esta es una parte muy importante. La programación metabólica, los primeros 1000 días, desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida. Ese bebé que nace recibe un estímulo metabólico nutricional tan alto que logra modificar toda, digamos, su epigenética metabólica. Es un periodo de plasticidad genética demasiado grande. No solo hablamos de metilaciones y desmetilaciones, sino cambios conformacionales en las histonas también. Eso nos va a modificar su probabilidad de desarrollar obesidad o no. Nos va a cambiar la microbiota, nos va a modificar el metabolismo y todo eso conforme a la madre, ¿cierto? Su estado nutricional un poquito antes y en el embarazo.
porque ya se están hablando de 3.000 y 8.000 días antes. Y qué come la mamá, si la mamá se aumentó el peso rápidamente en el embarazo o no, el peso neonatal que tenga el niño, el metabolismo, su alimentación complementaria, todo va a influir ahí. ¿Cuál es la piedra angular del asunto? Un buen estilo de vida centrado en una dieta saludable y en una actividad física buena. Y recordar que todos los alimentos que nosotros le demos al niño nos van a modificar la microbiota. Ya se ha visto que la microbiota va a cambiar dependiendo de la zona geográfica en la que estemos. Entonces, ojo, eso es muy importante, no dejemos eso atrás, porque implica, digamos, predispone al niño más adelante a desarrollar diferentes enfermedades cardiometabólicas y nutricionales. Diferentes estudios lo exponen, diferentes tipos de deficiencias, diferentes tipos de alimentación nos van a generar como tal ese cambio epigenético, demasiado importante para el niño en esta época de su crecimiento, desarrollo y maduración de ese eje metabólico endocrino. Hablando un poco más del acercamiento, manejo y prevención de la malnutrición infantil, en Colombia nosotros tenemos diferentes tipos de programas. La Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Deficiencias de Micronutrientes en Colombia, 2014-2021, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos fortificar los alimentos. Y si no se puede fortificar los alimentos como la harina, el arroz, la sal, hay fortificación de micronutrientes en polvo. Es importante saber eso, porque nosotros algún día nosotros vamos a ser los que expondremos diferentes tipos de programas y eso lo debemos tener en cuenta. En la página del ICBF está 1000 días para cambiar el mundo. Eso es en concordancia con los anteriores estudios que mencioné sobre la programación metabólica, cambio epigenético, esa maduración del eje metabólico nutricional. El Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 ya lo discutimos. El Centro de Recuperación Nutricional, que es la atención intramural que tenemos para los niños que no tienen patologías adicionales, que no tienen complicaciones, pero que están en desnutrición aguda moderada. Debemos tenerlos en cuenta, debemos saber dónde quedan. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, también ya lo hablamos. Y el PAE, que es esa alimentación, el programa de alimentación escolar, que lo que nos trata de, pues lo que trata de hacer es asegurar el suministro organizado de suplemento nutricional a niños y niñas y adolescentes en todo el territorio nutricional. Tienen diferentes objetivos, entre ellos, pues, aportar durante la jornada escolar macronutrientes y micronutrientes y fomentar estilos de vida saludables, además de mejorar la capacidad del aprendizaje y evitar que los niños salgan de la escuela. La estrategia integral, el modelo de atención integral a la primera infancia, de 0 a siempre, entre los primeros 5 años de vida, se basa en estos 4 puntos. Intervención familiar y comunitaria, gestión territorial, calidad y humanización de la atención y análisis de situación de derechos de salud, alimentación y nutrición. Muy importante. También tenemos la venta bienestarina desde 1976, la sólida y la líquida, que dependiendo, bueno, la líquida se debe consumir desde los 12 meses de edad, se puede consumir desde los 12 meses de edad y la sólida desde los 6 meses de edad. Ojo, siempre teniendo en cuenta que eso no es ningún sustituto de la leche materna, muy importante. Y se debe implementar más que todo la alimentación, pues con diferentes alimentos que se encuentren en la demografía. Esto se utiliza cuando no haya posibilidad del acceso a nutrientes. Esta es una tablita que no voy a hacer tanto énfasis en ella, pero estos son los alimentos con los diferentes tipos de fortificaciones que tienen. Y tenemos un poquito más de leyes. La 1324 es la reglamentación para la fortificación del azúcar con vitamina A. La 1944 es la fortificación con vitamina B1, B2, niacina, ácido fólico, hierro y calcio en trigo, en harina de trigo. Y el decreto 3249 es el que reglamenta todos esos suplementos dietarios. Esa es la ley que nos estipula qué se puede, qué es y cómo se va a manejar todo ese tema. Además de eso, también en el ICBF tenemos tablas de composición de alimentos de la comida colombiana, hoja de balance de alimentos,
educación alimentaria y nutricional, que se encargan de qué? De que el papá y la mamá se sienten juiciosos al leer eso, ver qué debe tener el plato del niño correspondiendo a la edad y ver qué se le puede dar de alimentos, cuáles son los alimentos que están acá, el componente nutricional, obviamente, siempre recibiendo una ayuda profesional si es posible. También hay campañas antiparasitarias, que eso lo que trata de hacer es cerrar ese ciclo, terminar ese ciclo vicioso que hay entre pobreza, enfermedad diarreica, desnutrición, y tratar de que la gente salga adelante. Nosotros podemos, y para eso están estos programas. El ENSIN, ya lo hemos mencionado muchas veces, y algo muy bonito, yo lo he leído, está muy claro, toca pegarle una leidita también. eh, Plato saludable de la familia colombiana y las guías alimentarias basadas en alimentos. Es algo muy importante que tiene cada país, dependiendo de su demografía, hacen una composición nutricional, hacen el perfil nutricional a cada tipo de alimento, que necesita cada edad, cada niño de cierta edad, y acá nos dan los requerimientos nutricionales de cada uno de ellos. Pues nos brindan una orientación sobre el consumo de alimentos. Las guías de práctica clínica, que nos dicen más que todo en este tema de atención primaria en salud, debemos tener en cuenta esos factores de riesgo personales y del entorno. Debemos promocionar el crecimiento en menores de 10 años, como suplementando micronutrientes, haciendo una educación nutricional a toda la familia, porque es que toda la familia debe intervenir en este problema. Prevención de la obesidad, muy importante, alimentación saludable y actividad física. El seguimiento en estos meses hasta los 10 años. Alteración del desarrollo en menores de 5 años. ¿Cómo vamos a tratar esa problemática? Visitas domiciliarias a familias con factores de riesgo o familias pues, con factores vulnerables. Programas de crecimiento y desarrollo parental y familiar. ¿Sí? Debemos incluir tanto a los padres como también, si es posible, a todos los hermanos, porque es que ellos también son un rol para los niños, los ven como también algo más cercano. Incentivar actividad física y motora, muy importante. Actividades multidisciplinarias. Nosotros los médicos no estamos solos, tenemos a los nutricionistas, a los fisioterapeutas, a todos los profesionales de la salud, y ellos están ahí para ayudarnos, están ahí para colaborarnos en este problema. Hablando un poquito más de la alimentación complementaria, añadiendo a lo que ya dije, desde los 6 meses. Hay profesionales que dicen desde los 4, pero la recomendación es desde los 6 meses. Y ya vamos a ver qué debe comer cada tipo, cada franja de edad. Siempre teniendo en cuenta la alimentación perceptiva del cuidado psicosocial, como dijo Alejandra, por favor, comer con los papás, no comer viendo el televisor, tratando de generar hábitos alimenticios, higiene y manejo de alimentos, muy importante. Incremento gradual de la cantidad de comida y su consistencia, no podemos comenzar de una vez con alimentos sólidos, debe ser semisólidos, como en papillita. Aumentar la cantidad de veces que consume alimento con respecto a su edad. No es de una vez que como es un bebé, entonces vamos a alimentarlo igual que un adulto, no señor. Durante la enfermedad, aumentar la ingesta de alimentos líquidos y alimentos suaves. Muy importante que en los líquidos, aumentar la ingesta de lactancia materna. Durante la enfermedad eso nos ayuda un montón. Estos son los alimentos apropiados, estos son los grupos alimenticios que le podemos dar al niño. Y en ningún momento está acá comida chatarra. Entonces, cada vez un niño que nosotros crecimos con esa creencia que si es gordito está bien y si está flaco está mal. No, eso está mal. No podemos comenzar de una vez a darle hamburguesas, a darle comida chatarra porque nos va a modificar su perfil. Ojo con eso. Como les dije, entonces desde los 6 meses de edad comenzamos con cereales, verduras sin especias, frutas entre 2 a 3 porciones. Vamos aumentando y vemos 7 a 8 meses de edad, miren, huevo y solo la yema, y alimentos de origen animal. De 9 a 11 meses, ¿qué vemos de diferente? Bueno, vamos a aumentar como tal esa masticación, vamos a dar un poquito más de consistencia a los alimentos. Luego, miren, variedad y balanceada. Mayores de 1 año,
Acá comenzamos con los productos lácteos, no antes, porque antes nos aumenta el riesgo de alergias. De 2 a 6 años de edad, entonces ya ven que ya comenzamos a generar hábitos alimentarios, raciones adecuadas, comenzamos con el autocontrol. ¿Por qué, por qué menciono ese autocontrol? Porque si nosotros comparamos la leche materna con la leche de fórmula, siempre nos sale la pregunta, ¿qué escojo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, además de que la leche de fórmula pues, es un poco más cara, pues es muy cara a comparación de la leche materna, porque la leche materna es gratis. Entonces, la leche materna, como el niño es el que pide la alimentación a demanda, él es el que controla y él es el que está madurando su eje de apetito y saciedad. Entonces, él está formando es un autocontrol hacia la alimentación. Porque en la leche de fórmula nosotros no sabemos si nos está pidiendo leche, si tiene sed, sino nosotros solo le damos el biberón. Y en algunos casos, algunas familias lo obligan a comer. Entonces, en un estudio, lo que revelaron los investigadores fue que el que está alimentado con leche materna y el que está alimentado con leche de fórmula, los pusieron a beber desde el biberón, ¿cierto? Entonces, el de leche materna, se acabó el biberón, no se lo pudo acabar. El de la leche materna no se lo acabó, pero el de la leche de fórmula se acabó el biberón y consumió otro poquito de otro. Entonces, con la leche de fórmula no vamos a tener el mismo autocontrol, no vamos a tener la misma microbiota. La leche materna tiene oligosacáridos que promueven el crecimiento de esas bifidobacterias, pero estos no. Y además, conforme a los componentes nutricionales, hormonales, factores de crecimiento, inmunoglobulinas, todo eso genera una sinergia nutricional en el bebé que no la va a generar la leche de fórmula. Y nos va a madurar diferentes tipos de ejes metabólicos nutricionales. Algo de tener en cuenta de la leche de fórmula es que en algunos estudios se ha visto que puede aumentar el riesgo de alergias, el riesgo de colitis necrosante y algunos investigadores han encontrado, es algo más controversial, que puede aumentar el riesgo de enfermedad crónica transmisible. ¿Será por la microbiota? ¿Será por la cantidad de nutrientes? Bueno, eso ahorita no está por definirse, eso falta más investigación. Pero eso es lo que nos va a generar como tal esa diferencia. Siempre escojamos la leche materna. En caso de nutrición aguda o moderada o severa, nosotros debemos escoger una fórmula terapéutica lista para consumir junto con la leche materna. Ya más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces ya pasamos por la lactancia materna, hablamos de la alimentación complementaria. Cuando ya tenemos un niño en la edad escolar, las recomendaciones generales que se van a dar es que, digamos, es la repetición de lo que hemos dicho, minimizar la cantidad de alimentos procesados, preferir los alimentos frescos que están en temporada, que sean de procedencia local, frutas, cereales, frutos secos. Asimismo, disminuir lo que más se pueda la ingesta de alimentos fritos, asegurar una ingesta láctea de 500 mililitros al día y asegurar alimentos, pues, carbohidratos complejos y fibra que tengan azúcar, que no tengan azúcares añadidos. Y lo más importante, establecer normas de comportamiento, horarios, lugar para comer. Además de eso, estos chiquitos ya son más grandes, entonces los podemos incentivar a que colaboren con la preparación de los alimentos, componer la mesa, y cuando los involucramos en el proceso, pues ellos van a empezar a darle la importancia a la alimentación. Y bueno, esta tabla se las traigo porque es básicamente cuáles son las estrategias para prevenir que no haya un estado de obesidad en el colegio. Entonces, esto va de mano pues de los parámetros del colegio, entonces que tengan unas buenas políticas, que ellos se comprometan a mejorar en general todo el ambiente nutricional, entonces que no haya máquinas que vendan papas o que la tienda no venda gaseosas, todo eso. Que si en el colegio o en la escuela les den el desayuno, pues que sea un desayuno saludable, que tengan acceso a agua potable gratis o de muy bajo costo si es preferible,
que la actividad física pues sea organizada y sea acorde para su edad y, y que tengan espacios para hacer actividad física para que ellos se diviertan y asimismo pues puedan ejercitarse. Bueno, acá traemos esto, es para decirles que también nosotros podemos manejar la desnutrición aguda, moderada en casa, también algunas severas, si no hay complicaciones ni patologías adicionales. Se hace por medio de la fórmula terapéutica lista para consumir y junto con la leche materna. No vamos a expandir más en este tema porque pues no se trata de la charla, entonces vamos a seguir. ¿Qué hacer con un paciente con obesidad? Los tres núcleos principales: el estilo de vida saludable, la educación alimentaria, la actividad física, todo en un ambiente familiar, de comunidad y de políticas que promuevan eso. Debemos limitar ese ambiente obesogénico que tiene pues, esa casita, esa familia. Y con estas 4 etapas que expuso un artículo, comenzamos con una intervención familiar y dietaria, con una meta en el índice de masa corporal. Y si no vemos ningún cambio a lo largo de 3 a 6 meses, podemos ir cambiando diferentes tipos de intervenciones, una vez más severa que la otra en términos de disciplina y de ser estrictos con el alimento y el ejercicio, más que todo con el tiempo de pantalla menor a 1 hora. Y la etapa número 4 es manejo farmacológico, metformina y orlistat. Y de último, pensar en la cirugía. Este es el artículo que les comenté. Y debemos dejar de idolatrar como ese gordito, que está bonito, que no le damos hamburguesa, y decir que eso es gracioso, y pues empezar a implementar más actividad física, de que es más chévere moverse, correr, etc. Las guías de práctica clínica para la obesidad en adultos, pero hay una sección en niños, que es una intervención combinada de dieta y actividad física con una meta del IMC, como ya lo mencioné. Intervención educativa en el ámbito escolar y familiar, muy importante porque la escuela es donde pasa pues una gran parte de su tiempo el niño. Si ponemos a correr, a hacer actividades lúdicas, mucho mejor. En atención primaria en salud, evaluar factores de riesgo, hacer tamizaje, promoción de la lactancia materna, consejería en actividad física y dieta saludable. Esas son las responsabilidades del pediatra. Siempre identificar, promover, motivar y dar apoyo a la familia. Con respecto a los factores de riesgo de la población, pues en la población colombiana, según la OMS, tenemos que, ella nos pues, generó un reporte que dice que el alimento, que consumimos alimentos de alto aporte calórico y tenemos una actividad sedentaria demasiado alta. Pero pues tenemos diferentes tipos de estados socioeconómicos en la población, oportunidades en la vida, y debemos centrarnos más en qué tipo de comida puede comprar el paciente, con qué tanto dinero y en dónde vive el paciente. Seguridad alimentaria, oportunidades, variedad, etc. Y pues el factor demográfico, si es urbano o rural, muy importante. Con respecto a la actividad física, ejercicio, deporte, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, la actividad física agrupa a ambos. Es el movimiento corporal que exige un gasto de energía, como hacer oficio en la casa, hacer pilates o yoga y hacer, pues, practicar voleibol, básquetbol, etc. El ejercicio es más una actividad planificada, estructurada y repetitiva, ¿cierto? Con un objetivo claro, como lo es el yoga y los pilates. Y el deporte es una actividad física moderada, de moderada intensidad, con cierto tipo de reglas y es mucho más estructurada. Entonces, ¿cómo está nuestra pirámide? Actividades habituales: sacar a pasar el perro, hacer oficio en la casa, ojos, no es explotación, subir las escaleras, jugar la lleva, saltar lazo, 3 veces a la semana, ya son como esas actividades de deporte, fútbol, natación, baile, y no más de 2 horas al día, tiempo de pantalla. Ojo con eso. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es esa responsabilidad civil que tiene la red Papás. ¿Por qué? Ellos son los que promueven diferentes tipos de lobbies, como por ejemplo la prohibición de venta de bebidas energizantes para los menores de edad,
El impuesto a las bebidas azucaradas que está promoviendo también el Senado, que fue también por parte de la Red Papás. Está pendiente de la alimentación de la población en el país, más que todo en las donaciones, que están en el momento de COVID. Se ha dado cuenta que hay muchas donaciones que tienen comida chatarra, comida con alta azúcar y alta grasa, y pues eso no está bien para dar una donación. Y trata de agrupar la opinión poblacional al momento de presentar leyes sobre obesidad y desnutrición infantil. La Red Papás tiene diferentes enfoques, pero se trata de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia y fomentar como tal esa capacidad de adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. Entonces es muy importante para esta sociedad. Listo, entonces ya para acabar, unos mensajes que queremos que se lleven para la casa de todo lo que hablamos. Primero, pues incentivar y promover la lactancia materna, ya les dijimos todos los beneficios para todos los ámbitos que se encuentran relacionados. Lo segundo, dar información nutricional apropiada para el contexto, muy importante, también lo dijimos, de forma que sea sencilla, comprensible y asequible para ellos, porque de otra manera, pues, tan pronto salgan de la consulta, se les va a olvidar todo lo que dijimos. Exigir entornos alimentarios saludables en las escuelas y en centros de cuidados infantiles de nuestros niños, brindar orientación acerca de la actividad física, el comportamiento del sueño, cuántas horas deben dormir y el uso de las pantallas para entretenimiento. También pues monitorear y manejar la nutrición y el aumento de peso durante la gestación, en los primeros días, muy importante. Y pues como último, pues recordarles que la prevención es clave para romper el ciclo vicioso entre la pobreza, la desnutrición, la enfermedad y el subdesarrollo de las enfermedades. ¿Y ya? Bueno, yo muchas gracias a Juan Camilo y a María Alejandra. Yo quería decirles que tengan siempre en cuenta que la desnutrición infantil, además de que es un problema clínico, es un problema social y es un problema social de la injusticia. Y también es una forma de maltrato infantil. Entonces, por eso tenemos que tener muchas más acciones con respecto a esta parte. Y como bien lo mencionaron las dos personas que expusieron, pues esto empieza desde las madres gestantes e incluso desde las madres en edad fértil y venimos teniendo todo el ciclo desde la nutrición de las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, los niños en su lactancia materna, la alimentación complementaria, en fin, tenemos toda esta cantidad de problemas y de retos. Y otra cosa importante que quería aclararles es con respecto a la desnutrición crónica. La tasa de desnutrición crónica en nuestro país, según la ENSIL del 2015, es de 10.8. Y lo que nos dijo Juan Camilo es más del riesgo, o sea, el 58% de la población puede estar en riesgo a tener problemas de inseguridad, por su inseguridad alimentaria, tener problemas de desnutrición crónica, pero no tenemos desnutrición crónica en un porcentaje tan alto, es más el riesgo. Y bueno, pues muy feliz de poderlos escuchar, de saber que están interesados en estos temas, de que han podido disfrutar y leer y aprender del libro de nutrición que tenemos en nuestra universidad. Y pues siempre decirles que los nutricionistas dietistas estamos también trabajando como parte del equipo y pues la idea es que contemos todos los unos con los otros para poder mejorar la situación alimentaria y nutricional de nuestros niños. Muchas gracias, doctora.